Hermanos, buenas noches, que el Señor nos bendiga. Gracias por su presencia en el lugar donde respectivamente se encuentran. Esta noche es noche de fuego vivo y vamos a iniciar con una oración para presentarnos todos delante del Señor y pedirle la dirección y que su Espíritu Santo llene nuestras vidas de su presencia, nos ayude a alabar, exaltar y glorificar en nombre del Señor Jesús. Padre Dios que estás en el cielo, en esta noche venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, para adorarte, para bendecirte, para santificar tu gran nombre y una vez más darte gracias por todo el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros hermanos de la iglesia, Señor, por nuestro país. Oramos, Señor, para que vengan tiempos de refrigerio, para que tu palabra, Señor, sea día tras día edificando nuestras vidas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por habernos amado y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche el tema que vamos a tratar es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Estamos estudiando el libro La máxima prioridad, adorar, de el doctor John MacArthur. Y en esta noche vamos a hacer énfasis acerca de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos somos cristianos trinitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y no podemos decir que adoramos a Dios si solamente lo adoramos a Él y no adoramos al Espíritu Santo. Y no adoramos o adoramos solamente a Jesús y no adoramos al Padre. Entonces nuestra adoración es una adoración que tiene que ver con el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Solo se puede adorar a Dios si se entiende que es uno con el Hijo, quien debe recibir el mismo honor que el Padre. Entonces, si adoramos a Dios, tenemos que adorar al Hijo, y si adoramos al Hijo, tenemos que adorar también al Padre. Entonces, vamos a desarrollar la temática en esta noche. Dice el doctor MacArthur que Dios se identifica claramente como el Padre de nuestro Señor Jesús. Esa es una verdad importante que a menudo es enfatizada en las Escrituras. La Escritura hace énfasis marcado en que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, que es uno de los himnos de alabanza más grande en la Biblia. De hecho, del versículo 3 al 14 se ve una larga oración de alabanza que empieza de la siguiente forma: alabado, bendito, dice otra versión, sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y les dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo 1 de Efesios, Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces hace énfasis el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol siempre tiene cuidado de identificar a Dios con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol tiene ese cuidado de identificar a Dios con el Señor Jesucristo. No podemos decir que adoramos a Dios cuando no adoramos o no creemos en Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 es la introducción de la segunda epístola de Pablo a esa iglesia problemática. Y dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15:6 Pablo le habla a la iglesia glorificando al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo tenía muy claro esa relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Otros escritores del Nuevo Testamento escribieron con la misma perspectiva de Pablo. Por ejemplo, Pedro escribió: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:3. El apóstol Juan escribió en 2 de Juan 3: la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con vosotros en verdad y en amor. Entonces, todos estos hombres de Dios asociaban y tenían muy claro que para adorar al Padre habría que adorar también al Hijo, y para adorar al Hijo había que adorar al Padre. Por eso a Dios se le llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, pues nosotros sabemos que existe un solo Dios, hay un solo Dios. Y aquellos que dicen que adorar a Dios, que afirman que es el Espíritu eterno y viviente que está presente en todas partes y lo llaman Padre, pero niegan que Jesús es el mismo Dios, ofrecen adoración inaceptable. Entonces, hay una adoración inaceptable en aquellos que no reconocen a Jesús como Dios, que solamente tienen al Padre pero no reconocen al Hijo. Entonces dice que están adorando a Dios cuando simplemente adoran al Padre pero no reconocen al Hijo. A menos, dice el Dr. MacArthur, que sea adorado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios no podrá ser adorado. Entonces hay que tener bien claro en la mente que cuando estamos adorando estamos reconociendo que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un verdadero adorador es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad y reconoce que el Padre Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que declaran que musulmanes, judíos y cristianos adoran al mismo Dios, solo que de formas diferentes. Eso no es verdad. Nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo. No puede ser definido en otros términos. Los cultistas, también llamados testigos de Jehová, o los liberales que afirman adorar a Dios, niegan la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, adoran a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Entonces, cualquiera que diga que adora a Dios pero deja por fuera a Jesús, no asocia a Dios con el Padre de nuestro Señor Jesucristo y no reconocen a Jesucristo como Dios, entonces no están adorando realmente al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios creador de este vasto universo. Entonces están ofreciendo adoración inaceptable. Ojo pues que nosotros cuando adoramos debemos tener en nuestro corazón bien claro que Dios, Jehová de los ejércitos, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo, como lo vimos en la lección anterior, es uno, que Él y el Padre uno son. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces, no es suficiente declarar que Dios es el Padre de toda la humanidad y adorarlo basándose en esto, sin tener en cuenta la comprensión bíblica de quién es Él. En el mismo contexto en el que Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, también declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. La única forma en que alguien puede llegar a Dios es reconociéndolo como el único que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy diciente, muy importante, que la forma en que alguien puede llegar a Dios es reconociéndolo como el único que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra adoración es una adoración trinitaria. La adoración de la Trinidad es fundamental para la adoración verdadera. Juan 5:23
es la conclusión lógica de la enseñanza de Jesús acerca de que Dios era únicamente su Padre. Cuando dice que todos nosotros estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, como lo honran a Dios, al Dios Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió, a Jehová. Entonces, honrar es una palabra que implica adoración. La palabra honrar implica adoración. No solo adorar al Padre, también debemos adorar al Hijo. Esto tiene efectos importantes en la forma en que dirigimos nuestra adoración. De hecho, la única forma de adoración al Padre es adorando al Hijo. Tomás cayó de rodillas ante el Jesús resucitado y dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El discípulo había tenido una perspectiva adecuada de la adoración. Él sabía que Jesús era su Dios. Él asoció a Jesús con Dios. Entonces estaba en la perspectiva correcta. Solo se puede adorar a Dios si se entiende que es uno con el Hijo, quien debe recibir el mismo honor que el Padre. Entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús merece ser adorado, y igualmente a Jesús, porque Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús, y Jesús y el Padre uno son. Entonces, nuestra adoración es una adoración trinitaria, porque el Espíritu Santo de Dios nos insta a adorar al Padre, y dice que los verdaderos adoradores orarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios está buscando. Entonces, mis hermanos, esta era la temática en esta noche, que nosotros reconozcamos, que tengamos muy pendiente, que seamos muy conscientes de que cuando estamos adorando al Padre, tenemos que igualmente estar reconociendo a Jesús, y cuando estamos adorando a Jesús, tenemos que estar reconociendo que el Padre Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios nos guarde, y que todos podamos, en medio de todo este aislamiento en que nos hemos encontrado por este tiempo, seguir adorando a nuestro Creador, fortaleciéndonos en Él, reconociendo que Él está atento a nuestro clamor, que Él es amplio, que Él es maravilloso, que Él es misericordioso, y que nos siga ayudando, y que prontamente podamos ya volvernos a reunir. Así que gracias por su presencia. Vamos a hacer una oración para terminar este espacio. Padre Dios, en esta noche estamos delante de ti. Hemos venido, Señor, para adorarte, para bendecirte, para santificarte, para darte gracias una vez más por tu grande cuidado. Gracias, Padre, porque tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Señor, te damos gracias por habernos escogido. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice a las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muchas bendiciones.